Colombia sufre nuevamente las consecuencias de las fuertes lluvias. El agua en las vías ya supera los 80 centímetros. 10.000 personas permanecen damnificadas por las inundaciones. Estas impresionantes imágenes de la emergencia causada por el desbordamiento del río Bogotá revelaron la magnitud de la tragedia humana y ambiental como consecuencia del exceso de sedimentos del río que agotó su capacidad para almacenar las fuertes lluvias y porque las aguas reclamaban terrenos que eran suyos y que fueron secados y ocupados por el hombre con fines agrícolas, ganaderos y urbanísticos. No respetar la ronda del río y la falta de dragado tuvo sus consecuencias. Otro factor que disminuyó la capacidad del río para drenar sus aguas fue la contaminación con basuras, una mala práctica que han tenido los habitantes de Bogotá casi desde su fundación. ¿Es el río fuente de vida o basurero? Desde que se fundó la capital hace cientos de años, a orillas del Chorro de Quevedo, sus habitantes han estado contaminando el río y los afluentes que desembocan en él. Con el transcurrir de los años, el establecimiento de nuevos municipios y el crecimiento industrial, la toxicidad de sus aguas continuó aumentando. Sin embargo, es a su paso por la capital cuando el río recibe la mayor carga contaminante, producida por los 8 millones de bogotanos. Estas aguas residuales domésticas aportan el 80% de la contaminación y las industriales, la minería extractiva y los escombros aportan el 20% restante. El río que nace apto para el consumo humano, es decir, con grado 1, comienza a degradarse hasta llegar al grado 4, justo antes de recibir la primera descarga tóxica de la capital en la calle 80, a través del río Salitre. Esta descarga lo lleva de inmediato al grado 8, es decir, queda totalmente contaminado, condición que se mantiene con las descargas posteriores de los ríos Fucha en la calle 13 y el Tunjuelo en Soacha. Estos afluentes también le depositan al río Bogotá las basuras arrojadas a las calles, que por efecto de la lluvia ruedan hasta las alcantarillas y llegan a ellos. Los afluentes se comportan como 3 grandes tubos que llevan sólidos como bolsas, botellas plásticas, empaques de icopor de difícil degradación y toneladas de colillas, llantas y neumáticos. También transportan hasta el río Bogotá todo lo que se deposita en sifones y sanitarios como preservativos, pañales desechables, aceites de cocina, detergentes y grasas. Todo esto ha llevado a que el río Bogotá, desde el tramo comprendido entre el afluente del río Salitre hasta el Salto del Tequendama, sea un río muerto, que corre lento, sin flora ni fauna microbiótica, sin oxígeno, sin vida. En febrero del año 2013, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, puso en marcha el ambicioso megaproyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá. El proyecto de la adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá pretende mitigar de manera definitiva el riesgo de inundaciones en la cuenca media del río Bogotá de una parte y de otra parte contribuir con la descontaminación del río. En relación con la adecuación hidráulica, estamos ya adelantando la primera fase desde el sector conocido como Alicachina hasta la calle 13, cerca de 42 kilómetros de intervención. Una segunda fase irá de calle 13 a calle 80 y una tercera de calle 80 a la vía Subacota, sector conocido como Puente de la Virgen. Aquí en la vía Cota-Suba tuvimos que realizar unas obras de prevención, las cuales consisten en reforzar el jarillón con unos bolsacretos para evitar que cuando el río suba su nivel, esas aguas nos inunden la vía y tengamos problemas de movilidad en la misma. El proyecto en general contempla 3 fases.
Cada una de las tres fases contempla la ejecución de tres actividades principales que son una primera actividad que es el dragado y rectificación del río, una segunda actividad que es la ampliación del río para obtener una mayor capacidad de transporte, de los cuales de la longitud contratada de 40 kilómetros a hoy tenemos intervenidos 35 kilómetros más o menos, que corresponden a un 85% del total. Y hay una tercera fase que es la parte de paisajismo, la parte ambiental, que la cuenca total considera sembrar 500.000 árboles, de los cuales en el contrato nuestro hay 160.000. La CAR, como autoridad ambiental, no podía emprender una obra de esta envergadura sin tener en cuenta la parte ambiental. Entonces, el proyecto paisajístico es el que se encarga de dar las condiciones para que esa recuperación ambiental se lleve a cabo. Estamos dragando el cauce del río en algunos sitios con una profundidad de hasta 8 metros. Estamos ampliando también el cauce, que hoy tiene un promedio de 30 metros de ancho, para llevarlo a 60 metros, construyendo unos taludes marginales o jarillones. Las obras de la primera fase para la recuperación del río Bogotá están financiadas en su totalidad. La inversión de la primera fase es una inversión cercana a los 96.600 millones de pesos, ese fue el valor del contrato que ya está en ejecución. La segunda fase tendrá un costo de alrededor de 50.000 millones y la tercera fase tendrá un costo de alrededor de 30.000 a 40.000 millones de pesos. El segundo componente de este proyecto, que es la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, con una inversión que está alrededor de los 400 millones de dólares. El Banco Mundial participa con una operación de préstamo que tiene dos componentes. El primero, y por el que nos identifican recursos, en este caso 250 millones de dólares para un préstamo a la CAR. Y el segundo, en nuestro concepto el más importante, la asistencia técnica. Esto le permite a la CAR contar con todo el conocimiento y experiencia del banco en el desarrollo de proyectos similares alrededor del mundo. El contrato de obra es ejecutado por la firma española FCC Construcción, con interventoría del consorcio ETSA Ayesa Geosync Río Bogotá. Bueno, FCC Colombia forma parte de un grupo que se denomina FCC Servicios Ciudadanos. La cultura y la vocación de nuestro grupo no olvida que la construcción de cualquier tipo de obra tiene una finalidad, y es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. En ese sentido, tenemos muy claro que las obras son para la gente. Este es un proyecto que evidentemente tiene un impacto social fundamental, y las actuaciones ambientales y la recuperación ambiental generará un mayor bienestar y una mayor calidad de vida para muchos bogotanos. Para ejecutar estos 40 kilómetros tenemos que mover alrededor de 6 millones de metros cúbicos de tierra y lodos. Los biólogos y los ingenieros especializados están dedicados a tratar de ubicar las especies en vías de extinción, tratar de conservarles su hábitat para que después regresen a habitar todo el borde del río. El componente biótico es muy importante porque nos ha acompañado desde el comienzo. Se hizo un inventario con la Asociación Bogotana de Ornitología de las aves existentes en este momento en que el río está en malas condiciones. ¿Para qué? Para tener un indicativo de cuál va a ser la mejora a medida que las especies empiezan a crecer, si empiezan a llegar las aves y a prosperar en este entorno. Ese es el mejor indicativo de que el proyecto fue un éxito. Cuando la Asociación Bogotana de Ornitología desarrolla
hace las caracterizaciones del meandro Canoas-Indumil, se da cuenta que existe o que hay una población de una especie muy amenazada de Bogotá que se llama la tingua bogotana. Encontramos aves migratorias y aves propias de la región, y hay algunas que aparecieron que están en peligro de extinción, como el Rallus semiplumbeus, que es la tingua bogotana. Encontramos un sector en el meandro de Canoas frente a las instalaciones de Indumil, ahí en Soacha, donde hay una colonia de estas aves, y las obras están protegiendo estos sectores para darles mayor cuidado, poner un énfasis en ello. En este meandro podemos encontrar entre 35 y 40 especies de aves más o menos. También encontramos el ibis negro o corocora, una especie que sus primeros registros son hace 10 años. Encontramos tingua de pico amarillo o focha, tingua de pico rojo. También encontramos chamones, monjitas. La ejecución de las obras requirió de un proceso de compra de predios para mejorar el trazado del río y devolver las zonas de inundación natural. Existen casos como el barrio El Porvenir en el municipio de Mosquera, donde están asentados no solo en la ronda del río, sino prácticamente sobre el jarillón del río Bogotá. Esta es una zona que se va a recuperar para la ampliación del cauce, y allí la corporación, en convenio con el municipio de Mosquera, va a llevar a cabo la reubicación de las familias que están allí. Son cerca de 170 familias que están ubicadas en el barrio El Porvenir. Las obras de recuperación hidráulica tienen un componente urbano paisajístico que permitirá el aprovechamiento de las riberas del río para su integración a la capital del país. Los ingenieros encargados de la parte de la adecuación hidráulica, ellos dan unos lineamientos, dónde se puede sembrar vegetación, dónde no, cuáles son las áreas que ellos necesitan para su adecuación y qué áreas quedan disponibles para la ejecución del proyecto paisajístico. No solamente es cómo va vestida la zona del parque lineal, también hay otras zonas bajas inundables que deben tener su vegetación especial, que soportan inundación, otras áreas que no tienen que soportar inundación, y están todos los proyectos aledaños a ese recorrido, a ese collar de 68 kilómetros, le aparecen proyectos especiales que son los que le dan vida y los que le van a dar una garantía de uso a ese parque lineal. En este momento la ciudad le está dando la espalda al río. Con la construcción de este parque longitudinal, queremos es que la comunidad tenga un sitio de esparcimiento donde pueda ejercer la recreación pasiva y donde pueda estar al lado de un río limpio y en mejores condiciones para su vida. El río ha sido muy maltratado, entonces al sembrar estas especies nativas, unas poquitas exóticas o adaptadas que llamamos, para darle colorido, se van distribuyendo los distintos sectores del proyecto, y de acuerdo a la zona que se está trabajando, se seleccionan las especies, se distribuyen, se ubican en sitios, se siembran, y con la misma vegetación se van también dando variedades al recorrido que la gente pueda hacer en un momento dado, que no sea todos los 68 kilómetros muy parecidos. Con este ambicioso megaproyecto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, da el primero de una serie de pasos que se requieren para que las aguas del río sean aptas para el consumo humano y agropecuario. Esto lo vamos a hacer tratando de que los 42 municipios asentados en la cuenca del río Bogotá tengan sus sistemas de alcantarillado para que a través de ellos vayan a las plantas de tratamiento de aguas residuales, y una vez tratadas esas aguas sí puedan ser vertidas al río Bogotá. De hecho, ya tenemos construidas 22 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca alta y media del río Bogotá, que están haciendo ya prácticamente esta labor. Los interceptores son unas redes de alcantarillado expreso. Entonces, paralelo al río, se hacen unas tuberías de diámetro grandes y se interceptan todas las aguas negras que se están llegando a los ríos
para llevarlos a un sitio determinado. Estos interceptores, ¿qué van a hacer en esencia a favor del río Bogotá? Que en toda la longitud de Bogotá, desde Cota hasta Licachín, no le van a entrar aguas negras provenientes de la ciudad. Hay que tener en cuenta que Bogotá está hoy virtiendo cerca de 20 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, de los cuales tan solo se están tratando 4 en la planta del Salitre. Será necesario que Bogotá construya esa segunda planta que correspondería a la planta localizada en el sector de Canoas. La idea es generar un saneamiento del río desde su nacimiento en el municipio de Villapinzón hasta su desembocadura en el río Magdalena. La primera fase de la obra hemos ejecutado un porcentaje aproximado del 85% en una longitud intervenida de 35 kilómetros. Para lograr esto hemos implementado un uso de equipos de unas 130 máquinas que hay trabajando en el momento. El movimiento de tierras que hemos efectuado, que es el ítem más relevante, vamos en 3.600.000 metros cúbicos de 4.200.000 contractuales. Y en porcentaje de avance del Jarillón estamos en un 90%, donde hemos hecho la conformación de un volumen cercano a 1.200.000 metros cúbicos. Se ha firmado un contrato adicional para ejecutar la fase 2 del proyecto, que corresponde a 12 kilómetros entre calle 13 y la desembocadura del río Juan Amarillo en la calle 80. En este contrato adicional quedó contemplada todas las 3 actividades que tenemos consideradas en la fase 1, además de unas obras complementarias de necesaria ejecución en la fase 1, como es un parque para el municipio de Soacha de gran envergadura y la necesidad de movilizar cerca de 10 kilómetros de redes de media y de alta tensión que existían en la ribera del río. Dentro de la fase complementaria al proyecto de adecuación hidráulica hay una etapa muy importante y beneficio para la comunidad, que es la construcción del Parque de San Nicolás. Va a ser un parque de 28.000 metros cuadrados, donde se beneficiará a la comunidad especial, la de Soacha. La recuperación hidráulica del río Bogotá en la cuenca media es un sueño que la corporación hace realidad. Estas obras son la cuota inicial del pago de la vieja deuda ambiental que se tiene con el río, pero su recuperación total es responsabilidad de todos, de las empresas, las instituciones, el gobierno nacional, las alcaldías y de cada uno de los habitantes. La comunidad puede disfrutar de esta obra a partir de octubre del 2015, es donde tenemos previsto la entrega total del proyecto.